Dice aquí, debido a que este texto, Isaías 53, apunta, direcciona con tanta claridad a la crucifixión de Jesús, este pasaje, Isaías 53, nos proclama el corazón del Evangelio. Se puede resumir la enseñanza de este pasaje acerca de la muerte de Jesús en esta frase o en esta afirmación, que el sacrificio de Cristo es una expiación penal sustitutiva, que lo aclaramos y lo definimos de manera muy simple el lunes pasado. Cuando hablamos de la expiación, estamos hablando de alguna manera como del concepto total del sacrificio de Cristo en la cruz, que incluye varios otros conceptos. No es lo único que sucedió en la cruz. Hablamos también de la redención, de la justificación, de la reconciliación, etcétera. Pero eso puede ser estudio de otra clase, ¿ya? Cuando hablamos de la expiación, es decir, resumiendo la obra de Cristo en la cruz, lo que estamos diciendo de manera muy simple, ¿ya? Aquí no estamos tocando conceptos tan teológicos ni doctrinales porque queremos mantenerlo simple. Cuando hablamos de la expiación, decimos que Jesucristo derramó su vida como una ofrenda por el pecado. Esa es la figura, esa es la ilustración que hace alusión o, o es el antitipo de aquello que sucedía en el antiguo pacto, cuando los sacerdotes eh, tomaban la vida de estos diferentes animales, derramaban su sangre y los ofrecían como ofrenda por el pecado, para expiar, disculpe, para expiar los pecados del pueblo. Él, Jesucristo, hizo expiación por nuestros pecados, cubriéndolos y haciéndonos uno con Dios. Donde antes hubo enemistad, porque éramos enemigos de Dios, como dice Efesios capítulo 2, ahora hay paz por esta ofrenda por el pecado que fue el mismo Cristo. En su muerte vicaria, es decir, en su muerte en nuestro lugar, en el lugar del pecador que cree, Jesús satisfizo o cumplió plenamente las demandas de la justicia de Dios, para que todos los que acudamos a Él con fe seamos declarados justos a los ojos de Dios, aceptados por Dios, reconciliados y así obtener vida eterna. El sacrificio de Cristo es la expiación penal sustitutiva. ¿Y por qué hablamos de penal? Porque la muerte de Jesús pagó el castigo por los pecados de su pueblo. Es decir, Cristo llevó la penalidad que merecían nuestros pecados en vez de recibir nosotros ese castigo, ese juicio, esa penalidad. Cristo la tomó en nuestro lugar. Recuerde que Romanos dice que la paga del pecado es muerte. La remuneración del pecado, la consecuencia de pecar es la muerte eterna, la separación eterna. Y Cristo, en su muerte, tomó esa penalidad. ¿Y por qué sustitutivo es el sacrificio de Cristo? Porque en la cruz Jesús murió en lugar de su pueblo. Fue un sustituto semejante a lo que sucedió ahí en el monte Moriah cuando este carnero toma el lugar de Isaac, el hijo de Abraham. O semejante también a este corderito que en la noche que iba a salir el ángel de Jehová a tomar la vida de los primogénitos, en este caso, en vez de morir el primogénito, tuvo que morir ese corderito en el lugar del primogénito. Y este concepto del reemplazo de los primogénitos también sigue después en la ley de Moisés. Es decir, Cristo sufrió para que ellos no sufrieran, los pecadores. Fue castigado Jesús para que ellos o nosotros pudiésemos ser sanados o restaurados y reconciliados con Dios. Él fue considerado legalmente culpable mientras que ellos fueron considerados justos. Y aquí hay una discusión bastante teológica, bastante incluso legal, porque algunos dicen, no, es que
un inocente, es decir, alguien que no cometió estos delitos, no puede ser considerado culpable. Pero yo he escuchado algunas exposiciones como desde el concepto del derecho, que no sé si en Chile existirá una figura así, donde a veces personas que no han cometido cierto delito o cierta infracción sí pueden llevar la culpabilidad, ¿ya? Pero la exposición que yo escuché era que en algunas legislaciones de Estados Unidos eso sí ocurre, así que es lógico, o puede ser incluso lógico humanamente hablando, que él fue considerado culpable aún siendo inocente. Es decir, él llevó nuestra culpa, nuestro juicio, sin haber cometido él nuestros pecados ni nuestras faltas, porque él fue el cordero sin mancha. Si alguien quiere introducirse en estos temas más profundos de esto, después le puedo recomendar, hay unas exposiciones de William Lane Craig, donde él defiende este concepto de la expiación sustitutiva. No sé si Francisco quería decir algo. No, le hice una pregunta por el chat, pero además afirmar que en Chile sí existe la responsabilidad objetiva, que es eso de que alguien pague por algo que no necesariamente cometió, pero aún así tiene que asumir la responsabilidad. Muy Se llama bien. responsabilidad objetiva. Muy bien, gracias, hermano Francisco. Entonces, en Chile por lo menos existe eso, ¿verdad? Alguien que no necesariamente, como dice aquí, ¿verdad? Fue culpable o hizo el delito u otra cosa, sí puede pagar, ¿cierto, Francisco? Sí, por ejemplo, si Rorrito daña el auto del vecino, eh, usted va a tener que pagar, aunque usted sea inocente del hecho mismo, por la responsabilidad objetiva. Eso. Muy bien, perfecta Ahí se los dejo figura. libre. Excelente. Bueno, ahora yo sé que puedo complicarlo con estos conceptos, pero hay hermanos que a veces están estudiando en los institutos, los seminarios y pueden encontrarse con estas discusiones, con afirmaciones que parecen bien lógicas para nosotros, los cristianos de a pie, ya que somos más iniciados en estos temas, pero a veces se discuten estos conceptos ya por teólogos que no necesariamente son muy bíblicos. Así que este es el corazón del Evangelio. Dos Pastor, puntos. ¿Sí? disculpe. Es que me quedé pensando la semana pasada que yo estuve por Facebook apagado, pero igual me quedé pensando con eso que habló de este mismo tema, que cuando Jesús toma nuestros pecados en el fondo, y nosotros usamos cargó nuestros pecados, cargó nuestras iniquidades, como dice Isaías, y por eso Dios, yo lo he escuchado, y vio a Jesús como un pecador, pero no es que Jesús haya pecado, sino que Él tenía nuestros pecados encima y por eso los vio y por eso, en el fondo, fue castigado por nosotros. Una cosa así entiendo yo que fue. Sí, sí, Pablo. Yo creo que algo hablamos de eso cuando mencionamos Corintios, ¿o no? Me parece, no sé si lo mostré en la clase o yo lo leí sin mostrarlo en la visual, ¿ya? Aquí está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, y que este es el texto que a veces causa confusión. Dice, segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, es decir, el Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el concepto acá teológico es que por nosotros, es decir, Cristo, se hizo una ofrenda por el pecado. No es que Jesucristo se constituyó pecador en sí mismo, porque si no, no podría ser inocente. Entonces, claro, a veces si lo decimos de manera más coloquial, a veces como evangelizando, ¿verdad? O en una conversación así lisa y llana, bueno, a veces uno no tiene tanto cuidado en los conceptos, las palabras, pero cuando tenemos que enseñar ya estos temas, estas doctrinas, o por lo menos yo como maestro tengo que ser bien específico. Y efectivamente Cristo no puede ser considerado el pecador o un pecador, pero como bien tú dices, Pablo, Él cargó el pecado de todos nosotros, o Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, pero no necesariamente eh, como Él cometiendo los pecados. Él castiga nuestros pecados en la persona de su Hijo, por eso es que Él se separa. Y
por eso que yo les mencioné esto que confirma a Francisco, que por lo menos es la legislación humana en Chile y en otros países, alguien puede ser considerado culpable sin necesidad de haber cometido él este delito, como la ilustración que ocupó Francisco, que Rorrito o un menor de edad puede asistir un auto, un vidrio de un vecino, y aunque yo no lo hice, yo soy el que debo pagar la penalidad o la culpa o la multa por eso. No sé si ahí se entiende un poquito más, Pablo. Muchas gracias. Ya, de nada. Así que tenemos que ser bien específicos. Ya yo una vez escuché alguna exposición de estos de pastores más liberales y que efectivamente estaban tratando prácticamente a Cristo como pecador por no hacer el estudio más profundo de estos conceptos y de estas palabras, ¿ya? Efectivamente, dice por nosotros lo hizo pecado, pero esta frase lo hizo pecado, en el griego se entiende mejor. Yo no sé griego, pero los eruditos que estudian lo escriben en sus libros, el concepto es que él se hizo ofrenda por el pecado, tal como los animales del Antiguo Testamento, o un carnero, o un cordero, o un becerro, una paloma, un palomino, etcétera, ¿ya? Ahora, la teología liberal obviamente enseña estas cosas, y por eso que hay pastores que leen estos libros liberales de teología muy atractivos, pero obviamente como no tienen un fundamento doctrinal bíblico, entonces se van fácilmente en pos de estas teologías liberales que terminan finalmente negando el sacrificio de Cristo y negando su deidad como también su humanidad. Dice, pastor, entiendo que hay una diferencia entre que Cristo haya pagado nuestro pecado, lo cual es incompatible con que haya quitado el pecado del mundo. Es una especie de amnistía que no admite que se paga por la responsabilidad del mundo. No entiendo mucho la pregunta o la afirmación, Francisco. Es que en realidad un día lo conversé con el pastor Pedro, pero no recuerdo cuál era la... como que él decía que Cristo no había pagado por nuestro pecado, sino que había quitado nuestro pecado y ahí había alguna diferencia que por supuesto era muy importante, pero yo no la recuerdo, no la entendí, por eso se lo he preguntado a usted. Sí, no, pero No ahora sé si entiendo, sí, ahora entiendo porque con hermano Pedro tenemos una diferencia, ¿ya? Yo tampoco entiendo mucho su posición, pero las veces que hemos debatido este tema y que se da en el concepto teológico es que algunos cristianos o algunos evangélicos manifiestan que Cristo no tomó nuestro lugar en la cruz, sino que Él pagó nuestros pecados. ¿Ya? Y eso es lo que hemos debatido un par de veces, incluso alguna vez en la casa de mi papá, almorzando ahí, estuvimos largamente hablando con el hermano Pedro, que mis padres invitaron al hermano Pedro y a nosotros con su familia y compartimos. Entonces, y que yo he leído, son diferentes posiciones respecto a la expiación. Y, por ejemplo, yo sé que él, el hermano Pedro, o en el seminario, él no afirmaría esta expresión, la expiación penal sustitutiva. Tengo entendido que él no cree que Cristo murió en nuestro lugar, sino que murió por nuestros pecados. Parece una diferencia semántica, pero doctrinalmente es muy diferente. Ahora, yo y no, me imagino como iglesia, ¿ya? Creemos que Cristo tomó nuestro lugar y no necesariamente murió solo por nuestros pecados, ¿ya? Pero yo creo que esa es la diferencia que tenemos con él, con el hermano Pedro, pero yo, la mayoría de los teólogos que conozco conservadores, es decir, no son ni calvinistas ni liberales, la mayoría manifiesta esta convicción, una expiación penal sustitutiva, es decir, en nuestro lugar. Y si, por ejemplo, yo manifiesto este argumento como tipo y como ilustración, cuando el carnero toma el lugar de Isaac, porque literalmente el que debía morir era Isaac, ¿cierto? Por mano de su padre Abraham, el carnero tomó el lugar de él y por eso Abraham dice, Dios se proveerá. Si yo le pongo este argumento, por ejemplo,
estas personas lo niegan, dicen, no, esto no tiene nada que ver con la figura de Cristo, y así sucesivamente, ¿ya? Pero yo creo que son temas más profundos que yo tampoco alcanzo a comprender mucho, ¿ya? Sigamos. Ese era el repaso de la clase del lunes pasado. Ahora comenzamos con la clase del 26 de octubre. Y quiero salirme un poco de nuestros apuntes, queridos hermanos, queridos alumnos, ¿ya? Voy a salirme un poco de los apuntes. Obviamente puedo aportar algo diferente a los apuntes como profesor, no en contra de los apuntes, sino algo adicional, porque los apuntes usted los va a tener y los puede leer cientos de veces y los va a tener a su disposición. Esto que estoy mostrando, obviamente se los voy a compartir después como PDF. Pero yo creo, hermanos, que porque el propósito de esto es entender el Evangelio, la doctrina del Evangelio. El curso de ahora no es evangelismo, porque un curso de evangelismo es cómo evangelizar, ¿ya? Que eso alguna vez lo tuvimos en nuestra iglesia en forma de taller o de talleres. Aquí estamos entendiendo la doctrina, el fundamento bíblico detrás del Evangelio. Y en este punto, en este tercer pilar, que es Jesucristo el Salvador, yo creo que hay una pregunta que es clave, y es la que pretendemos nosotros, como potenciales evangelistas, es que con quien hablamos, con quien conversamos el Evangelio, es que responda. Y esta pregunta es, ¿quién es Jesús? Yo creo que esto nos va a aterrizar bastante cuando evangelizamos. La pregunta a la cual debemos llegar, no sé si expresarla verbalmente, pero debemos lograr que el interlocutor al cual estamos proclamando el Evangelio, que él sea capaz de responder quién es Jesús, quién fue Jesús o quién era Jesús. Y la respuesta que él entregue nos va a decir si está entendiendo el Evangelio, si no lo está entendiendo, o como dice Juan 3, si rechaza o si acepta la persona de Jesús. Y hermano, esto no es un invento mío, es lo que usted encuentra en los evangelios. Y yo les voy a mostrar ahora una cadena de textos donde la pregunta crítica de Jesucristo es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí está el texto, el versículo está literalmente escrito ahí, entre las barritas rosadas, y abajo está la cita. Lo que pasa es que yo ahora, para efectos de entender bien, pongo la frase más grande, la destaco, pero obviamente en la Biblia no están destacadas, están todas las palabras con la misma tipografía. ¿Quién es Jesús? Y esa es la pregunta que el no creyente debe responder con fe. Dice Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos? Pedro, Juan, Jacobo, Judas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose al mismo, porque el título favorito para sí mismo de Jesús era el Hijo del Hombre, que es el título que ocupa también Daniel en su libro. Lo que está preguntando Jesucristo a sus colaboradores, a los discípulos que están aprendiendo y que van a salir a predicar en unos años más, les dice: ustedes que han estado en contacto con tantas personas y multitudes, ¿quiénes dicen estas personas que soy yo? Así que la pregunta, ¿quién es Jesús?, viene de los labios de Jesucristo. Y es muy interesante porque ahora terminé de leer el Evangelio de Marcos, y Marcos hace este énfasis. Es como que durante todo el libro, o todo el Evangelio de Marcos, que son 16 capítulos, se destaca esta pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y termina con la persona más inesperada respondiendo afirmativamente quién era Jesús. Y vamos a descubrirlo ahora. Lo que pasa es que estoy introduciéndolo con Mateo, ¿ya? Miren lo que dice después Juan capítulo 1, 43, 49.
Este es al principio del ministerio de Jesucristo. Es decir, en Juan capítulo 1, Cristo se presenta a Juan el Bautista le bautiza e inmediatamente Cristo va a buscar a sus primeros seguidores, que son Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y les dice ahí en Juan capítulo 1, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, ya Juan 1:43. El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, al mar de Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ambos hermanos sanguíneos pescadores. Felipe halló a otro hombre llamado Natanael. Y miren lo que le dice Felipe a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como también escribieron de él los profetas. ¿Y quién es este de quien escribió Moisés y los profetas? ¿A quién encontró Felipe? Le dijo a Natanael. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Verso 46. Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque era un concepto que de ahí del norte de Israel no podía salir nada bueno, menos de Nazaret. Y Felipe le dice, ven y ve. Este es una gran ilustración de evangelismo, ¿cierto? Tal como hicieron las mujeres en el día de la resurrección. Felipe le dice a su amigo, a su compañero, oye, yo encontré al Mesías, porque era de quien escribía Moisés y los profetas. Lo encontré. Y Natanael, como siempre nos dicen los amigos, ¿realmente tú encontraste algo bueno? Y Felipe hace la invitación, dice, ven y ve, ven y compruébalo. Ante la imposibilidad a lo mejor de Felipe de expresarlo mejor. Verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, porque Felipe lo trajo, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hablando de Natanael, Jesucristo ya había visto el corazón de este hombre. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Le dice a Jesús. Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y miren lo que respondió Natanael. Y le dijo, Rabí o maestro en castellano, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Se da cuenta, no? Como ya desde el principio del ministerio de Cristo, hay hombres, y vamos a ver mujeres, que afirmaron quién era Jesús. Es decir, Natanael da respuesta a la pregunta fundamental del ser humano, ¿quién era Jesús? Y Natanael, no sé si con cuánta instrucción detrás o solamente el impacto o el Espíritu Santo le reveló en ese momento, pero él dice, tú eres el Hijo de Dios. Y esta es una afirmación radical para un judío de ese tiempo. Recuerde que todos los religiosos, sacerdotes, o la mayoría, sacerdotes, saduceos, fariseos, herodianos, levitas, negaron la condición divina de Jesús y por eso lo crucificaron. Porque el sumo sacerdote se rompe su vestimenta y dice, cometió blasfemia diciendo que era el Hijo de Dios. Pero él ya lo reconoce. Sigamos. Marco capítulo 6. Pero es Marcos, ¿ya? Nuestro misionero es Marcos sin S, pero el evangelio es Marcos. Después voy a corregir la S ahí para cuando la entregue. ¿Quién es Jesús? Bueno, Marcos 6, 14, 16 dice, oyó el rey Herodes, este Herodes pagano, inmoral, lujurioso, oyó este rey Herodes la fama de Jesús. Llegó a sus oídos. ¿Por qué? Porque su nombre se había hecho notorio. ¿Y qué es lo que dice Herodes? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que dijo Herodes? Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahora, si usted conoce la historia, Herodes ya había matado a Juan el Bautista, lo había mandado a degollar. Entonces, cuando Herodes escucha de la fama de Jesús, ¿qué
¿Qué responde ante quién era Jesús? Él dice Juan el Bautista. Versículo 15, otras personas decían respecto de Jesús, ¿quién es? Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Pero Herodes, ¿quién decía que era Jesús? Este es Juan, el que decapité, ha resucitado de los muertos. Es decir, si tenemos una chicharra, la podríamos hacer sonar, ¿verdad? Pregunta o respuesta equivocada de todas estas personas, incluyendo Herodes. Vayamos ahora a Mateo 16. Mateo 16, versículos 13 al 16. La gran confesión ahí de Pedro en Mateo 16. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que era la introducción. ¿Qué dijeron los apóstoles? Dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Así que Cristo mismo hizo la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Veamos quién respondió. Y Jesús ahora los confronta personalmente. Se da cuenta, Cristo le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahora el cuarto pilar del Evangelio, ¿cierto? La respuesta. Y ahora le dice a ellos, cara a cara, ¿quién decís ustedes que soy yo? Es decir, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Judas, Simón, el celote, les dice, ¿y ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? Y aquí viene la gran respuesta de Pedro. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Parecida a la respuesta de Natanael en Juan capítulo 1. Estas son afirmaciones radicales y después Cristo dice, bueno, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios, el Espíritu Santo. Efectivamente, el Espíritu Santo es quien nos convence y quien nos ayuda en este proceso. Y cuando Pedro dice tú eres el Cristo, lo que está diciendo tú eres el Mesías, tú eres el ungido esperado en todo el Antiguo Testamento. Y después Pedro confiesa la naturaleza divina de Cristo cuando le dice el Hijo del Dios viviente. Yo sé que en nuestro idioma castellano, en español, el decir tú eres hijo de no asume la naturaleza de esta frase como si significaba en la lengua hebrea o en la lengua judía o aramea de los tiempos de Cristo. Cuando un judío, un israelita, decía, yo soy el Hijo de Dios, es lo mismo que podría decir mi hermano Rodrigo, ¿verdad? Mi hermano Manuel, que hoy los veo acá, o mi hermana Evelyn. Si Rodrigo me dice a mí, pastor, yo soy hijo de Dios, o la hermana Evelyn, yo soy hija de Dios, ¿yo los apedrearía a ustedes? No, porque yo le creo a Rodrigo que dice hijo de Dios o hermana Evelyn, hija de Dios. No hay nada de blasfemo en eso. Pero ¿por qué entonces cuando Cristo dice que Él era hijo de Dios, los fariseos querían apedrearle? Si ellos decían, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, somos hijos de Moisés. ¿Por qué? Porque en el lenguaje, en la cultura israelita, hebrea o judía, cuando alguien decía esta frase, estaba diciendo yo soy de la misma naturaleza de mi Padre, en este caso de Dios. Y por eso en Juan capítulo 10, cuando él dice esta afirmación, a él lo quieren apedrear, en otro momento lo quieren desbarrancar. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la frase yo soy el Hijo de Dios, o como lo afirmó delante del sumo sacerdote en el juicio ese ilegal aquella noche cuando fue entregado, ellos le dicen, blasfemia dices. Cuando Cristo o Pedro le dice o Natanael, tú eres hijo del Dios viviente, lo que ellos están confesando y proclamando es su naturaleza divina, la misma naturaleza del Padre. Juan capítulo 11, ahora una mujer es la que responde, una mujer, en este caso Marta, hermana de Lázaro y de María. Sabemos que el contexto de Juan 11 es que Lázaro había muerto.
y su hermana están llorando, están tristes, y Jesucristo le dice en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Recuerde la pregunta arriba en azul. ¿Quién es Jesús? Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y demanda de Marta esta respuesta. ¿Crees esto? Así que cuando incorporamos este cuarto pilar, que lo vamos a ver la próxima semana, que es la respuesta, esto no es que lo inventó el pastor que hizo nuestro estudio. No es que yo estoy en un arrebato de creatividad y ustedes digan, oh, el pastor incluyó la respuesta. No, es que esto emana de la Escritura. El Señor siempre demandó una respuesta de aquellos con los cuales tuvo encuentro, ¿verdad? Con la mujer samaritana, con el ciego, con el paralítico, etc. Y por eso que cuando ellos le demandaban sanidad o salvación, ¿qué es lo que decía Cristo en respuesta? Tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado, porque Él exige respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de Marta, de esta mujer? Sí, Señor. Recuerde, ¿quién es Jesús? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? La misma respuesta de Natanael, la misma respuesta de Pedro y ahora en los labios de Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, está confesando Marta, yo sé que tú eres quien anunció todo el Antiguo Testamento, el Cristo, el Mesías, el ungido, que es la misma palabra. Lo que pasa es que Cristo es la palabra griega para el hebreo Mesías, que significa ungido en castellano. Y dice, tú eres el Hijo de Dios, es decir, eres de la misma naturaleza de Dios. Y Jesucristo nos dice 7 respuestas a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Aquí tiene este cuadro y los capítulos al lado. 7 veces o 7 respuestas de los mismos labios de Jesús. Él dice, ¿quién es Jesús? Yo, Jesús, soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Bueno, y de hecho en el capítulo 6 dice varias respuestas parecidas. Yo soy el pan vivo o yo soy el pan que desciende del cielo. Pero yo aquí escogí la frase más conocida, yo soy el pan de vida. Después, capítulo 8, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es Jesús? Jesús es la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, ¿qué es lo que encontrará o hallará? Vida eterna. Juan 10 también dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Capítulo 11, ya lo dijimos ante Marta. ¿Quién es Jesús? Él es la resurrección y la vida. Juan capítulo 14, cuando está en la cena con sus apóstoles, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente en Juan capítulo 15, otra vez en su discurso o conversación en la última noche, les dice a ellos, yo soy la vid verdadera. Cada una de estas respuestas de quién es Jesús apuntan al Antiguo Testamento. Hay un pasaje ahí en Ezequiel, cuando una parábola, mejor dicho, cuando Dios dice que la vid era Israel y que Él le puso cerco, como que Dios fue el agricultor o el jardinero. ¿Y qué es lo que le dio la vid cultivada? Le dio uva silvestre. ¿Se recuerda, no? Por eso Cristo dice, yo soy la vid verdadera, en contraste a lo que Dios había demandado del Israel, del antiguo pacto. Por eso Él dice, en contraste, yo soy la vid, pero soy la vid verdadera, es decir, Israel no dio los frutos que el Padre esperaba, yo sí soy aquella vid que respondió a las demandas, en este caso, del Padre. Cada uno de estos textos, hermanos, si usted lo analiza con profundidad, yo recuerdo que los varones estudiamos un año, ¿te acuerdas, hermano Rodrigo? Hermano Hugo, estudiamos Juan, y hicimos una prueba al final y los hermanos Rodrigo ahí estuvo contestando cuáles eran los 7 yo soy, los capítulos y otras preguntas más cuando éramos poquitos varones en esos años. Cada una de estas frases, de estos títulos, apunta a su propósito
y a quién es realmente el Señor Jesucristo. Cada uno de estos títulos apunta a su divinidad, pero eso sería texto de otro estudio. Mira ahora, al final de la vida de Cristo, obviamente aquí ya está resucitado, lo estudiamos este año en los mensajes y ya está, le queda poquito para ascender. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Tomás? Le dijo a Tomás aquel domingo posterior a la resurrección, luego le dijo a Tomás, Juan 20:27, ¿ya? Juan 20:27. Pon aquí tu dedo, le dice a Tomás, y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás respondió a esta gran pregunta que vamos a enfrentar todo ser humano. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué respondió Tomás? Señor mío y Dios mío. Aquí, ya casi en el epílogo del ministerio de Cristo, aquí en la tierra, resucitado, Él confiesa quién es el Señor Jesucristo. Tú eres el soberano mío, tú eres el Teos mío, es decir, mi Dios y mi soberano. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando van los testigos de Jehová a su casa y tocan a su puerta, cuando usted ya revela que es un evangélico, un trinitario como ellos nos llaman, es decir, que creemos en la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo como Dios mismo. Ellos le van a decir, sí, pero ¿sabe usted que este fue un dogma que surgió después con los años? Y usted que no está preparado abre los ojos y dice, ¿cómo? ¿Esto es nuevo para mí? Sí, ¿no? Si esto surgió con Constantino. Constantino inventó el día domingo en el año 300. Él fue el que aprobó cuáles eran los libros del Nuevo Testamento. No, si en su iglesia le han enseñado mal. Y usted empieza a titubear. Le dice, no, si Jesús es Dios. No, le dicen. En la puerta de su casa, en el jardín ahí. Y le van a decir, no, ¿usted sabe que Jesucristo nunca dijo que era Dios? Y usted que no conoce su Biblia, abre los ojos y ya se rinde. Y si usted lee los 4 evangelios, hermano y hermana, puede marcar todas las veces que Cristo dijo que era Dios. Por ejemplo, cuando en los primeros capítulos de Mateo y de Marcos sana a este hombre, este paralítico que descienden los amigos del techo y le dice, bueno, tus pecados son perdonados. ¿Y quién se enojan? Los fariseos, ¿no? Dicen, no, tú estás diciendo blasfemia porque solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Y dónde dice que Dios solamente puede perdonar los pecados? En el mismo capítulo donde ellos sacan su nombre. Testigos de Jehová seréis, ya en Isaías 40, 41 hasta 45, ya dice que solamente Dios Jehová limpia y perdona los pecados. Y aquí Cristo dice, bueno, para que vean que yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque soy Dios. ¿Qué es lo que le dice al paralítico? Toma tu cama, tu lecho, tu camilla, no sé cómo dice, levántate y anda. ¿Y qué es lo que hace el paralítico? Se levanta y camina por sus propios medios. ¿Por qué? Porque Cristo obviamente tiene la autoridad divina para perdonar pecados. Y aquí Tomás le dice, Dios mío, y si efectivamente Cristo no fuera Dios y fuera el hombre que ellos creen, entonces hubiese rechazado la afirmación de Cristo, de Tomás, ¿cierto? Porque un testigo de Jehová le va a decir, sí, si Jesús es un Dios, es el Hijo de Dios, Dios lo creó. No es eterno, pero Dios lo creó. Entonces, aquí hay una contradicción vital en las afirmaciones de un testigo de Jehová o de otros, porque Cristo asume y acepta lo que Tomás le dice. ¿Y qué es lo que le dice Cristo a Tomás? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si Jesucristo hubiese sido solamente un hombre grande, un hombre sabio, mayor, él se hubiese paralizado con esta afirmación, lo hubiese tirado para atrás y le hubiese dicho, levántate, porque yo soy uno como tú. Marcos 15:39, ya para ir terminando este camino de la pregunta, ¿quién es Jesús? Y aquí está, delante de la cruz,
su pueblo le rechazó, los religiosos le rechazaron, se burlaron de él. Y la persona menos esperada termina el Evangelio de Marcos respondiendo a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y el centurión, un romano, de los mismos que se habían burlado, que le habían golpeado, el centurión, que era el jefe ahí, el de mayor rango, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Se da cuenta, no? Como la ironía con la cual termina Marcos, a propósito, porque es un camino que él hace en todo su evangelio, allá donde los mismos judíos no quisieron reconocer la deidad de Jesucristo y su señorío sobre ellos como Mesías, finalmente es un gentil, un romano, quien termina diciendo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Después Pablo termina resumiendo esto en doctrina, ya en teología. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 10, verso 8 al 11? Más que dice Pablo, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuche bien, hermanos. No se deje engatusar, no se deje seducir, como lo dije ayer, ¿se recuerda? Ayer les dije cómo Pablo estaba maravillado que los Gálatas tan rápidamente se estaban yendo detrás de ideologías, que lo que dije a propósito, ¿verdad? De los creyentes que creen que en una ideología política van a encontrar satisfacción a su vida. No, están equivocados. Esta es la palabra de fe que predicamos, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es el soberano, que Él es Adonai, que Él es Dios. Si tú lo crees con tu boca, perdón, si lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás creyente, porque con el corazón se cree para justicia, y es lógico, o sea, es un cambio interno, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Hermanos, debemos llevar a los no creyentes o incrédulos, o incluso a veces a aquellos que están dudando de su salvación. Finalmente es la pregunta: bueno, ¿quién crees tú que es Jesús? Si la persona lo confiesa con sus labios, lo que tenemos es una profesión de fe, es decir, lo profesa con sus labios. Ahora, si lo cree o no en su corazón es algo que nosotros no podemos discernir, ¿cierto? Dios obviamente puede ver el corazón. ¿Cómo vamos a saber que esa persona que lo confiesa con sus labios ha creído de corazón? Con los frutos que va a rendir dignos de arrepentimiento. Es este falso dilema que ponen entre Pablo y Santiago. Supuestamente Pablo dice que, supuestamente dicen que se contradicen, pero Pablo afirma: uno es justificado por la fe. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Dice que por sus obras los conoceréis de alguna manera. Bueno, efectivamente, Pablo está hablando, somos justificados delante de Dios por la fe, pero Santiago está hablando de la justificación delante de los hombres. Es como, ¿cómo somos vindicados delante de los hombres? Por nuestras obras. ¿Cómo le decimos a los hombres que somos justificados por fe? Por nuestras obras. Porque las obras que tenemos como creyentes van a confirmar mi confesión de fe, que Jesucristo es el Señor, y va a proclamar que yo he creído en mi corazón. Como dice versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy día, hermanos, tenemos este movimiento calvinista o hipercalvinista, ¿ya? Porque hay algunos mucho más moderados y otros más extremistas, y que están tratando de descartar esta confesión. No, si en el fondo, como que, no, si no hay que decirlo con la boca, no debemos demandar una respuesta verbal. Pero ¿qué es lo que vemos a través de todo el Evangelio? Cristo demandando respuestas verbales y públicas de aquellos a los que confronta con su obra, con su divinidad. ¿Y cómo sabemos
aquellos que creen y que no creen, porque lo confesaron. Es decir, una Marta, un Natanael, un Pedro, un Tomás que era incrédulo, son capaces de decir, tú eres el Señor. En contraste a aquellos religiosos o pecadores que no fueron capaces de confesar que Jesucristo es el Señor. Así que en una primera esfera, ¿cómo discernimos nosotros quién es de Cristo? Por responder esta pregunta, ¿quién es Jesús? Si la persona dice, no, mire, yo creo que él fue un gran maestro, que fue como un Dios menor, que fue aquí, que fue allá, pero si no dice quién es Jesús, de ninguna manera, si no confiesa, perdón, quién es Jesús, de ninguna manera es creyente. O sea, aquel que ha tenido un cambio en su corazón y que ha creído, fácilmente lo va a decir con sus labios. Terminemos con Hechos, o terminemos esta parte, ya que me he entusiasmado harto. Terminemos con Hechos. Ahora llevemos todo esto a la praxis o a la práctica, ¿ya? Siempre es bueno reducir esto a una ilustración viva de lo que hemos estado viendo en estos otros textos un poco más teológicos o más doctrinales o profundos, ¿ya? Yo he puesto aquí las frases literales que quiero destacar de este relato, ¿ya? Así que yo voy a leer el relato, pero quiero que estas frases queden ahí para usted. Después usted con tiempo puede analizarlas, ¿ya? Pero lo que estoy haciendo aquí va a ser algo, demandar una respuesta de usted, ya como alumno y como evangelista. A mí me encanta esta historia, ¿ya? Este relato. Hechos capítulo 8, usted sabe que recién ha muerto Esteban, recién lo mataron los judíos, y Saulo consintió con la muerte de Esteban, este diácono evangelista, diácono que termina siendo evangelista también o predicador. Y con la persecución de Pablo sobre Esteban, se inicia una gran persecución a los cristianos de ese momento y los cristianos arrancan. Así que efectivamente los cristianos podemos arrancar, hermanos, ¿ya? Usted sabe que los verdaderos mártires de la iglesia primitiva, ellos no andaban buscando el martirio. Incluso ellos tenían un discernimiento para los mártires. Ellos decían, si alguien busca el martirio a propósito, no sirve, ¿ya? Es decir, la persona que el martirio lo encontraba a él, era obviamente estos creyentes destacados en la iglesia primitiva. Así que los creyentes acá en Jerusalén arrancan, y ellos se van por Samaria, por Judea, y se van a un montón de otros pueblos. ¿Por qué? Porque cierto, hermano Rodrigo, soldado que arranca, sirve para otra guerra, ¿o no? Aunque yo sé que Rodrigo no arrancaría, yo confío en él me protegería acá, mi sargento. ¿Ya? Pero efectivamente aquí los creyentes arrancan de la persecución, pero sirvieron al Evangelio porque ellos mientras se arrancaban, déjenme buscar aquí el versículo, Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y entre esos que fueron esparcidos estaba Felipe. Es decir, Felipe, uno de los diáconos, se arranca de la persecución, pero el arrancarse permitió el ser bendición y otra familia por Samaria y por muchos otros lugares del Imperio Romano. Ahora, ¿quiénes no arrancaron? Y aquí yo estoy perdido. Los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén ya, obviamente cuando uno es líder, esto significa mayor responsabilidad, así que yo no podría arrancarme, ¿ya? Aunque en una de esas capaz que me arranca Samaria. Yo soy bien cobarde. Y en eso aparece Felipe en Samaria y el Espíritu Santo le dice a Felipe, bueno, anda allá al desierto. Y mire lo que dice Hechos 26. Y usted va a identificar aquí los textos, ¿ya? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí vemos al Espíritu Santo un ángel instruyendo a Felipe. Entonces, verso 27, se levantó y fue, es decir, un
cristiano obediente. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el ministro de Hacienda de Etiopía, así que andaba con una gran caravana. O sea, el ministro no va a andar solo en un camello, ¿ya? Era una caravana en la cual andaba, el cual dice estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, este etíope, este eunuco, este ministro, era un judío prosélito o no necesariamente prosélito, pero tienen otro nombre que ahora no recuerdo, que eran gentiles que adoraban a Dios sin ser prosélitos, o a lo mejor también era un prosélito, ¿ya? Entonces, este etíope, que no era judío, va a Jerusalén para adorar, obviamente, en el templo. Y versículo 28, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. ¿Qué capítulo está leyendo del profeta Isaías? 53, ahí vi que algunos respondieron. Y ahora ya sabemos a dónde vamos con Isaías 53. Y aquí dice en su pantalla, al frente, dice leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, versículo 29, le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es decir, el Espíritu Santo le da una instrucción, le da un mandato a Felipe. ¿Y qué es lo que hace Felipe, verso 30? Obedece. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y mira esta pregunta. Esta pregunta es para el título de un mensaje. ¿Entiendes lo que lees? Las personas humanamente hablando no entienden las escrituras. Por eso es necesario que el Espíritu Santo asista. Pero el Espíritu Santo requiere que quien le colabore en esta asistencia sea ¿quién? Otro cristiano. ¿Cierto? Porque así lo estableció Dios, como dice Romanos capítulo 10. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces aquí está un poco esta sinergia o sinergia, esta colaboración del Espíritu Santo y del evangelista o del creyente que predica el evangelio. Y le pregunta, y por eso, hermanos y hermanas, estamos estudiando este curso, porque la gran pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Y nosotros somos aquellos, o usted y yo somos la respuesta a este dilema. Y dice aquí el etíope, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Una persona sola no va a llegar al entendimiento del evangelio. Ahora, usted me puede decir, ¿y el Espíritu Santo? Por supuesto, o sea, el Espíritu Santo puede levantar creyentes de una piedra, pero Dios quiso ese camino, que alguien debe predicar el evangelio, que la escritura sea proclamada. Y él le pregunta, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y el pasaje de la escritura que leía era este, Isaías 53. Usted tiene los textos más abajo en el 32 y 33. Me salto al 34. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, y aquí está la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Y cuál es la pregunta del etíope? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Es la pregunta clásica, es la pregunta crítica. Isaías 53, ¿está hablando de Isaías? ¿Está hablando de Elías? ¿Está hablando de Juan el Bautista? Que es lo mismo que decían las personas respecto a la pregunta, ¿quién soy yo? Y obviamente el etíope, como a nadie le había enseñado, tenía la Biblia, tenía el Espíritu Santo, pero Dios quiso en su soberanía introducir la colaboración de los creyentes. Y esto, hermano, no es para nuestra jactancia. Como me dijo usted, hermano, publicó, ¿quién lo dijo? ¿Cierto, hermano Manuel? El evangelio es un mendigo diciéndole a otro evangelio dónde encontrar pan. ¿Quién fue, hermano Manuel? ¿Adrián Rogers? Adrián Rogers. O por lo menos él lo citó de otra persona, ¿ya? Pero es conocido que él lo afirma. Entonces no es para nuestra jactancia, hermanos. Nosotros somos vasos de barro.
Eso dice Pablo, vasos de barro, pero que contienen el tesoro del Evangelio. Así que, ¿de quién dice esto? ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? Mira el 35, Hechos 8:35. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el Evangelio de Jesús. Mire al final, en el versículo 37. Se quería bautizar, ¿ya? Finalmente el etíope entendió perfectamente el Evangelio y dice, ya, yo me quiero bautizar. Aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? Verso 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Creer qué? ¿Creer qué cosa respecto a qué cosa? ¿Y qué es lo que responde el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, hubo una confesión verbal, aunque haya sido uno que está al frente, pero él confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que efectivamente, usted y yo debemos llevar a nuestro interlocutor a la respuesta a esta pregunta crítica. ¿Quién es Jesús? Es como una prueba de diagnóstico, como a lo mejor la que hace Francisco, la que hace la hermana Electra o la que hace Carmen Gloria en sus clases, que tratan de diagnosticar dónde está el conocimiento del alumno, o Vanessa también como profesora. Este es nuestro diagnóstico. Si la persona le dice, sí, yo creo que Jesús era un buen maestro, suena la alarma, ¿no? Entonces significa que usted tiene que volver a decir. Si dice, no, yo creo que él fue un gran hombre, ¿no? Fue un profeta. Entonces usted dice, o es musulmán, o es judío, ¿verdad? Bueno, un judío no le va a decir eso, obviamente. Pregunte, ¿quién es Jesús? Debe llegar al punto a lo que dice Primera de Juan. Mire, ahora se me ocurrió, pero no lo puse aquí en mi apunte. Primera de Juan, capítulo 5. Lo voy a leer acá para no inventar. Primera de Juan, capítulo 5. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y les quería poner acá un ejemplo práctico. Aquí hay un librito que es de este tamaño, es un libro de bolsillo, ¿ya? Que lo ven en la Cruzada y en Vida Libros. Y en la Cruzada lo venden con otro libro, creo que de Moody, y hacen un pack de 5.000 pesos. Este libro se lo regalamos a los alumnos de IBIC. ¿Se recuerda? Hace 2 años, que muchas familias compraron 3 libros. Ofrendaron, no sé, la familia Navarrete, recuerdo, y otros tantos, compraban estos libritos y 3 libros, uno y 2 otros diferentes, yo se los regalé a los alumnos del IBIC cuando viajamos a Paraguay para su graduación. Y aquí Josh McDowell, que si mal no recuerdo, él es abogado o estudió Derecho allá en Estados Unidos y que terminó en apologista, en hacer un montón de cruzadas evangelísticas, como le llaman los norteamericanos. Hay una pregunta, y es, ¿quién era Jesús? Y él lo reduce a 3 posibles respuestas. Como buen apologista, ¿verdad? Trata de resumir esto. Y yo creo que no hay más respuestas que esta. Es decir, ¿quién era Jesús? O era un lunático, o un mentiroso, o el Señor, Dios mismo. Porque si él afirmó ser Dios y se creía ese cuento, era un lunático. Ahora, yo sé que en Chile no se entiende bien, pero es como alguien loco, ¿ya? Es decir, alguien loco puede decir que es Dios y que puede salvar pecados, que creó el universo y se lo cree. O un mentiroso, es decir, alguien que abiertamente entendía que era un hombre común y corriente, pero le mintió a todos, apóstoles, mamá, medio hermano sanguíneo, a todos les mintió. O efectivamente era quien decía ser el Señor. Y usted puede comprar el libro, puede verlo y puede ver ahí cómo puede llevar a la respuesta final, que Jesucristo es el Señor. Y si usted no cree eso, entonces usted tiene que reconocer que o era lunático,
o mentiroso. Y eso confronta a la persona, especialmente si una persona buena, entre comillas, media religiosa. ¿Ya? Preguntas, respuestas o algún comentario que usted quiera hacer hasta esta parte de la clase. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? Espero que haya entendido que esta es la pregunta clave. ¿Quién es Dios? Y le expuse hartos versículos bíblicos para ayudarle en su presentación. ¿Ya? Y es la pregunta que hacemos a quien se quiere bautizar, a quien quiere hacerse miembro, ¿cierto? O cuando a veces hay dudas de la salvación. Bueno, esta es la pregunta crítica. ¿Quién es Dios? ¿Quién dices tú que es Dios? Y la única respuesta posible es, bueno, Él es el Señor. Él se levantó entre los muertos. Él murió, como dice Corintios 15, como está en sus apuntes. Yo creo que Él murió por mis pecados. Yo creo que Él resucitó entre los muertos. Será salvo. Si lo crees y lo confiesas. ¿Alguna pregunta o duda respecto de esta parte de la clase? Y si usted se fija, no hablamos de iglesia, de denominación, de obras, de nada. Se da cuenta, no hablamos ni del diezmo, ni del bautismo, ni de hacerse miembro. ¿Por qué? Porque la salvación, el evangelio, no tiene nada que ver con estas cosas que vienen después. ¿Ya? El evangelio es que Cristo murió, que Cristo resucitó para nuestra justificación, bueno, y todo lo que ya hemos hablado esta semana y estos meses. ¿Dudas, preguntas o algo que usted quiera agregar, comentar como evangelista? Yo, pastor, tengo una pregunta. Adelante, Miguel. Bueno, primero que nada, muy interesante su exposición y la que expone en las escrituras. Antiguamente yo profesaba una religión determinada y siempre se nos decía que debíamos tener un testimonio de Jesucristo, ganar un testimonio de Jesucristo. No sé si esto es válido aún en estos tiempos hacerlo o no simplemente creerlo, porque yo le puedo creer a usted, yo puedo creer aquí las escrituras, yo puedo a lo mejor tener fe y esperando una respuesta de Dios a través del Espíritu Santo, tener un verdadero testimonio de Jesucristo. No sé si me entiende la pregunta. Debemos encontrar un testimonio, debemos a través de la oración que nos llegue a través del Espíritu Santo realmente decir, si yo creo fielmente en esto. ¿Cómo se lo explico yo a una persona para que él entienda? A eso me refiero. Ya. No sé si entiendo bien tu duda o tu pregunta con el concepto del testimonio de Jesús. Es que tú necesitas como que Cristo te dé un testimonio a ti. No específicamente que me dé un testimonio a mí, sino que todos nosotros, usted, por ejemplo, usted ganó esto como desde que le enseñaron a ciertos sus padres, de alguna manera, alguna congregación, a través de su fe, de profesar, del estudio. Cuando a mí me han preguntado, ¿cómo yo puedo creer en eso? Yo digo, basta con solamente decirle basta con decirle, oye, lee las escrituras, lee Romanos, lee Juan, cómo él busca y siente que es verdad. Ya. Creo ahora entender ahí con la pregunta o con la afirmación que hiciste. Si alguien me pregunta a mí, Miguel, o a mí, Rodrigo, qué es lo que yo debo creer, y ese es el testimonio que tú hablas, ¿cierto? Lo que hay que testificar o lo que hay que decir. Claro, prácticamente porque en alguna ocasión nosotros nos decían, no, tú tienes que ganar un testimonio, tienes que como buscar un testimonio Ya. a través de la oración, a través de esto, y decir, oh, definitivamente sí, es así. Claro, Y sí. debe ser sumamente especial, me imagino, porque son años de búsqueda, son años de que tenemos esto, hay gente que no lo entiende, yo estoy en este camino, entendiendo,
escudriñando, escuchando. Perfecto, sí, claro, lo que tú dices me parece o me suena como un poco a la terminología religiosa que a veces ocupan las iglesias, ¿verdad? Como gana un testimonio para Cristo. Eso a veces son términos que ocupamos en la iglesia, esta terminología religiosa que los evangélicos tenemos muchas, ¿verdad? Estas frases que significan algo para cierta iglesia u otra, pero que no necesariamente tienen como un asidero bíblico. Mira, lo que dice la Escritura es que nosotros tenemos que proclamar el Evangelio, ¿ya? A ver, para ordenarme bien en mis ideas. Comencemos desde que no soy creyente, ¿ya? De que soy incrédulo. Puedo ser religioso, puedo estar en una iglesia evangélica, católica, una secta, etcétera, ¿ya? Entonces yo no conozco a Cristo, no soy creyente. ¿Qué es lo que hago yo para convertirme en un hijo o en una hija de Dios? Es lo que hemos venido explicando toda esta semana, ¿cierto? Que es escuchar y creer en el Evangelio. Para que yo llegue a creer, yo necesito que alguien me predique el Evangelio, que alguien me explique las Escrituras como la ilustración que puse, pero la única manera que tú llegas a ser un hijo de Dios, a nacer de nuevo, es por creer en el Señor Jesucristo. Arrepentirte de tus pecados, es decir, arrepentirte de tu incredulidad, de tu rechazo a Cristo durante X años de vida. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que dice Juan? Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, si tú crees que Cristo murió por tus pecados y que resucitó, que Él es el Señor, la Biblia nos promete que tú eres salvo. Entonces tampoco necesitamos un testimonio sobrenatural de que yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura demanda y promete salvación previo a un requisito, y ese requisito es creer, es decir, solamente los que creen en Jesús son salvos. Por lo tanto, ¿cómo sabes tú que eres creyente? Por creer en Jesucristo. Este no es un misterio, no es una cosa mística, que incluso algunos evangélicos van en esa dirección, ¿verdad? Como solamente Dios sabe si yo soy un elegido. Incluso hay muchos creyentes que llegan a sus días finales con la duda si soy réprobo, porque esa es la palabra técnica, si soy réprobo o si soy elegido. Y a veces han sido buenos creyentes, personas que han creído en el Evangelio, que han servido al Señor, pero porque creyeron que necesitaban una señal sobrenatural o mística. La Escritura, mira lo que dice aquí Miguel, y para todos nosotros, lo vuelvo a repetir. Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el testimonio, esta es la afirmación. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué significa tener al Hijo? Porque efectivamente yo no soy un recipiente que en algún momento Cristo se metió no sé por dónde, por el oído, por los ojos, ¿verdad? No es una ilustración. Lo dice el mismo Juan en el primer capítulo, en el Evangelio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo y no le recibieron, no le aceptaron, no le creyeron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es súper simple. Es decir, ¿cómo tú puedes tener vida eterna o el testimonio de la vida eterna? Todos nosotros, respondiendo a esta pregunta, ¿tengo el Hijo o no lo tengo? Es decir, ¿creí en Jesucristo? Tú podrías afirmar, Miguel, o Electra, o Vidal, o Patricia, o Vanessa, podríamos afirmar nosotros desde nuestro corazón, de nuestra mente, Señor mío y Dios mío, como lo hizo Tomás. O podríamos decir como Marta, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Yo creo que cuando yo muera voy a abrir mis ojos y voy a estar en el cielo contigo o en la vida eterna. Si eso lo creemos, somos hijos de Dios. Y no necesitamos otra cosa externa. El Espíritu Santo, obviamente, en la medida que vamos madurando, va poniendo una certeza.
Y también nuestras evidencias como cristianos. Es decir, si ahora Miguel, por ejemplo, o Manuel, o Raúl, que están aquí, que lo estoy viendo, Cecilia, si antes nosotros, si tus anhelos, si tus deseos eran las cosas del mundo y de repente de un momento a otro tú estás dedicando 2 horas de un día lunes a escuchar el Evangelio, algo pasa, ¿no? En ese corazón, ¿cierto? Es decir, mire, ayer tuvimos no sé cuántos hermanos conectados en Zoom y en Facebook, cuando lo que todos queríamos saber qué era, se había ganado el apruebo o el rechazo, ¿cierto? Todos, y yo también quería saber la respuesta, pero ¿dónde estaba nuestro corazón anoche? Para algunos, estaba puesto en escuchar la palabra. Eso, Miguel, y hermanos y hermanas que están acá, es una evidencia de que tu corazón ha sido cambiado por el Señor. ¿Te das cuenta? Es decir, aquel hombre o mujer que antes encontraba satisfacción en el trago, en el alcohol, en la droga, en el sexo, en la lujuria, en la pornografía, y de un momento a otro, por creer en Cristo, aunque luchas a lo mejor, pero ahora, ¿dónde está mi anhelo? En pasar 2 horas el día lunes, 2 horas literalmente, con el deseo y el anhelo de escuchar el Evangelio. Eso, hermano y hermana, es una evidencia, una señal de que probablemente eres un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque tus anhelos, tus deseos son otros. Ahora, como somos humanos, van a haber días lunes que no vamos a tener ganas de estar acá y hay otros lunes que sí. ¿Ya? Pero si hacemos la suma y la resta, ahora, no es que tú eres creyente por querer esto, eres creyente por creer en Cristo y la evidencia son estas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, ahora no nos congregamos en el templo, pero si alguien me dice que es creyente, que creyó en Cristo, que se arrepintió y no se congrega hace 20 años en una iglesia local, echándole la culpa a todo el mundo, al pastor, a los diezmos, a la ofrenda, a los robos, a todas las cosas, o que la iglesia está llena de hipócritas, yo soy capaz de quemarme las manos de que esa persona no es creyente. Y probablemente no me las voy a quemar. ¿Por qué? Porque como alguien que tiene a Cristo, el Espíritu Santo, no va a querer ni anhelar estar con la esposa de Cristo que es la iglesia. Diferente si usted pasó 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, pero sus anhelos, sus deseos son una gran evidencia de dónde está tu corazón. Ahora, ese testimonio de tu vida, de tus anhelos, no va a salvar a la otra persona. Eso es tuyo. Pero si alguien te pregunta cómo tener esto, tú tienes que predicarle el Evangelio. Es decir, mi testimonio personal, esta pasión que yo puedo tener, no es el Evangelio. El testimonio de cómo tú te convertiste a Cristo es una herramienta, pero mi testimonio personal nunca reemplaza ni equivale a predicar que Cristo murió y resucitó de entre los muertos para darnos salvación. Porque a veces estamos predicando el Evangelio y dedicamos 2 horas a mi testimonio personal, cómo Dios me cambió, y al final nunca hablo ni de Dios, ni del hombre que es pecador, ni de Cristo que es Salvador, y menos le pido una respuesta. ¿Ya? Eso pasa mucho en estas predicaciones. No sé si usted ha escuchado en las plazas, yo lo he escuchado. Aquí en Quilicura varias veces me he puesto a escuchar yo, y el predicador lo único que hace es hablar de él, de sus hijos, de lo que era antes, lo que es después, y yo digo, bueno, ¿y cuándo va a hablar de Cristo? ¿Cuándo va a hablar de Cristo, del Salvador? No sé si me entiendes la idea, Miguel. No sé si con eso te ayuda un poquito. Sí, absolutamente, pastor, y creo que a muchos tal vez refrescarnos un poco esos conceptos que creo que son muy importantes poder tenerlos. Así que muchas gracias. De nada, pues, Miguel. Y después le pregunta todo al hermano Manuel ahí, su maestro, su futuro maestro. Bueno, Manuel ahí también puede ayudarle con algunas dudas. ¿Alguna otra respuesta o comentario que usted quiera agregar incluso para ayudar a esta pregunta? ¿O estamos bien? Así que los llamo al arrepentimiento y a creer en Cristo, ¿ya? Por si acaso, a todos, sin excepción. Bien, pues sigamos con, ya para terminar nuestro curso, o por lo menos la clase de hoy día. No vamos a responder todas las preguntas ya que tenemos en nuestros apuntes.
¿Se ven ahí los apuntes? ¿En las 6? Ya. Aquí están las preguntas que usted tiene en la página 40, 41, 42, ya, o 43, hablando de Isaías 53, que ya lo vimos prácticamente de manera práctica en la predicación de Felipe. Este pasaje indica claramente que el siervo sufriente sufre hasta la muerte, que él da su vida como un sacrificio sustitutivo. Sin embargo, el pasaje también habla de otra faceta del siervo viendo su descendencia, es decir, alguien como que trasciende más allá de su muerte, prolongando sus días, recibiendo una recompensa del Señor por cuanto entregó su vida. Y yo sé que usted ha leído Isaías 53, eso puede verlo en el 10, verso 10 y 12. Ahora, ¿cómo pueden ocurrir ambas cosas? Es decir, que el siervo sufre y muere y al mismo tiempo tiene esta trascendencia. Bueno, por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Jesús dio su vida en expiación por el pecado y resucitó al tercer día, demostrando que en realidad había satisfecho, no sé si está bien conjugado, había satisfecho la ira de Dios o la justicia de Dios, convirtiéndose Él en la fuente de vida eterna para todos los que creyeran en Él. ¿Qué es lo que queremos transmitir acá? Que el Evangelio contiene dos verdades, que Cristo murió y que resucitó, porque muchas exposiciones del Evangelio se enfocan solamente en la muerte, pero disminuyen u opacan o silencian la resurrección. Y la expiación, la salvación es posible solamente con ambos eventos, es decir, Cristo muriendo y Cristo resucitando. ¿Ya? Y aquí está una pregunta. ¿Podría ser el Evangelio una buena nueva si Jesús nunca hubiese resucitado a la tumba? ¿Cómo respondería el apóstol Pablo a esta pregunta? Obviamente no. Si el Evangelio o la proclamación evangelística omite la resurrección, no es el Evangelio. No puede ser una buena noticia algo que termina en la muerte. No, dice aquí nuestros apuntes, el Evangelio no sería una buena noticia si Cristo no hubiese resucitado a la tumba, porque al final su muerte no habría sido diferente a la de ninguna de las otras crucifixiones. ¿Ya? Mahoma murió, Moisés murió, Abraham murió, que son como los grandes patriarcas de las diferentes religiones mundiales, Buda, aunque él estará en el nirvana, no sé en qué cielo o en qué, ¿cómo se llama esto cuando uno vuelve a vivir de nuevo? Reencarnación. No, eso no es ninguna buena noticia. Es la resurrección de Cristo la que demuestra y garantiza el poder de lo que su muerte consiguió en la cruz. ¿Ya? Sin cruz y sin resurrección, en la pregunta 8, no hay evangelio. Sin cruz no hay evangelio. Cuando hablo de cruz es para sustituir el concepto de la muerte. ¿Ya? Sin resurrección no hay evangelio. Ahora, les pregunto, ¿alguna vez alguno de ustedes ha escuchado una presentación evangelística que no explicara la crucifixión y la resurrección de Cristo? ¿Era en realidad una presentación del Evangelio? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado el Evangelio, entre comillas, sin muerte y sin resurrección? ¿Sí? No, por acá no. Ya. Por allá no. Alguien que sí que ha escuchado como una presentación evangelística que no incluya estos dos aspectos. Usted, hermano Manuel, para eso, ¿no? O sea, es un poco lo que hemos hablado antes, pues, cuando hay campañas evangelísticas que le dan mucha relevancia e importancia a las sanidades, por ejemplo, y no hablan del Evangelio, o cuando hablan del amor de Dios, que Dios tiene un plan, que Dios te ama, ven a Él, tampoco hay una exposición del Evangelio. Yo creo que ahí sí lo he escuchado. Bien, gracias, hermano Manuel. Efectivamente hay muchas, ahora eso no es el Evangelio, ¿ya? Pero se le llaman evangelismo, presentación evangélica, que se enfocan en otras cosas.
Ya, como hemos dicho en algún momento que le llaman los teólogos en un evangelio terapéutico, es decir, un evangelio que sana el corazón, el cuerpo, la mente, pero no que salva. Y aquí dice, si una presentación evangelística, entre comillas, no explica el significado de la muerte, no explica la resurrección de Jesús, entonces el Evangelio no ha sido presentado. Y tenemos que ser así de dogmáticos en esto. ¿Ya? Porque la Escritura así lo dice. Lea Corintios 15, por favor. Lea 1 Corintios 15. Y Pablo dice, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces somos dignos de lástima de todo el mundo. Si no hay ni muerte, si no hay cruz, ni hay resurrección, ¿ya? Así que no se pierda por ningún minuto lo que dije anoche en Gálatas, o cuando enseñé Gálatas, capítulo 1, dice el apóstol Pablo, si viene un ángel del cielo, con 6 alas, como los querubines o los serafines, y les predica otro evangelio, dice Pablo, el tal sea anatema o maldito. O sea, Pablo no se va con eufemismos. ¿A quién le entregaron otro evangelio, un ángel, un famoso profeta? Joseph Smith. José Smith, ¿verdad? Un ángel Moroni, el ángel Moroni parece que se llama. Él le entregó un nuevo libro, un Nuevo Testamento, la perla de gran precio. Bueno, parece que no leyó Gálatas, ¿verdad? Porque Gálatas dice el apóstol Pablo, si viene un ángel del cielo y te entrega otro evangelio que no sea este, que Cristo murió, resucitó, al tal sea anatema. También tenemos el caso de la fundadora de los adventistas, el adventismo del séptimo día, ¿verdad? Elena de White, o Elena White, también con sus visiones, con sus sueños. Tenemos los ruselitas, los testigos de Jehová, con Charles Russell también recibiendo una nueva visión, una nueva profecía, y cualquier cosa que usted vea de ese estilo, hermano, es anatema. Seguimos, muerte y resurrección. Yo quiero, hermanos, que eso quede en esta presentación de Jesucristo el Salvador. Tenemos que presentar que Cristo murió y que Cristo resucitó. ¿Ya? Ahí está la pregunta y ahí está también la respuesta. Ya, a ver, participemos ahora, porque ya hemos terminado todo como lo más doctrinal, tenemos algunos minutitos, así que quiero que participemos juntos. Ya, estas son las preguntas más prácticas. Creer la buena nueva, la buena noticia, de Gospel o el Evangelio sobre la muerte y la resurrección de Jesús, no solo es la manera mediante la cual nos hacemos cristianos, como le respondía a Miguel, ¿cierto? Es decir, solamente por su muerte y resurrección de Cristo, yo soy creyente. También esto alimenta nuestro crecimiento como cristianos, es decir, el Evangelio no es solamente la puerta de entrada, sino que es el camino que transitamos, ¿ya? Porque muchas veces la gente dice, bueno, el Evangelio se predica afuera, en la iglesia no, si ya creímos. Está equivocado. El Evangelio es la puerta de entrada, como también el camino que transitamos. Ahora, les pregunto, ¿de qué forma el Evangelio puede abordar lo siguiente? Por ejemplo, si tenemos este problema, si nosotros buscamos la aceptación y la aprobación de los demás, si tenemos este pecado de alguna manera, que buscamos la aceptación de las personas, ¿cómo podría el Evangelio aplicarse para este problema que podemos tener como cristianos? Segundo, si tenemos prejuicios culturales o étnicos, llamémosle racismo, ¿ya? Xenofobia, ¿podrá el Evangelio abordar la respuesta a este pecado? Tercero, ansiedad. Ayer
muchos estábamos ansiosos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos deparaba el futuro? ¿Nueva constitución o seguimos con la actual? ¿Verdad? Había mucha ansiedad. Espere. Ahí. Bueno, si tenemos este problema de la ansiedad del futuro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el próximo año con la pandemia y nos duele la guatita y estamos inseguros? ¿Cómo el Evangelio podría dar respuesta a esto? ¿Cómo el Evangelio podría dar respuesta a la codicia? ¿Cómo, por ejemplo, el Evangelio podría relacionarse con un matrimonio en crisis? ¿Tienen respuestas ustedes que se atrevan? Elige usted la pregunta o el problema y yo le escucho. ¿Hermano Manuel o hermana Evelyn? Mi esposa dijo que no entendía la pregunta. ¿Quién? ¿Usted no entendió? No, yo creo que usted, hermano Manuel. No. Mire, cómo el Evangelio, voy a explicarlo de esta manera, cómo el Evangelio puede responder y ayudar a esta serie de problemas en la vida de un cristiano. ¿Ya? Lo que pretende esta pregunta, hermanas y hermanos, es que a veces tenemos la creencia que el Evangelio es solo para salvarnos, muerte y resurrección de Cristo, pero que después ya como que no tiene aplicación. Entonces la pregunta y este ejercicio pretende mostrarnos que, por ejemplo, hagamos cuenta que usted, hermana Evelyn, y usted, hermano Manuel, tienen una crisis matrimonial, que no la tienen, pero es una ilustración, ¿ya? ¿Cómo el Evangelio podría ayudarles? Y cuando hablamos del Evangelio, decir Cristo muriendo y Cristo resucitando, ¿cómo podría ser una respuesta a su problema matrimonial? Pastor, no tenemos problema. No, es que yo estaba pensando, para no poner el ejemplo de nuestro matrimonio, porque es la perfección misma. No, estaba pensando en las declaraciones que usted habló delante de Juan, cuando Jesús dice, yo soy el pan, yo soy la vida. Entonces, claro, uno como cristiano también tiene dificultades, o quizá algún amigo que está recién comenzando en el Evangelio. Yo creo que la respuesta, primero para la salvación está en Cristo, ¿cierto? En el Evangelio. Pero para lo que nos puede ocurrir después también está en Cristo, también se centra en Cristo. Por ejemplo, si estamos un poco ansiosos, ¿qué va a pasar con la Constitución y los políticos y lo que se viene? Bueno, el Señor dice que Él es nuestra paz. Si estoy preocupado, no sé, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Él dice que Él es el pan de vida, o sea, que nada nos va a faltar. Yo lo veo de esa forma, quizás la respuesta a nuestras dificultades. En el caso del matrimonio, Cristo también me enseña, porque, bueno, no lo dijo quizás Cristo específicamente, pero sí Pablo lo dice en Efesios cuando él pone el ejemplo de Cristo y la iglesia, la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Entonces, para mí eso es un patrón, un ejemplo, creo yo. Y quizás muchas veces en los matrimonios hay dificultades por la falta de humildad. Y me acordé de ese versículo donde dice que cada uno debe tomar su propia cruz, morir al yo. Entonces, quizás muchas veces si uno lograra morir a nuestros propios deseos que no agradan a Dios, probablemente podríamos tener conversación, comunicación, entendernos como matrimonio. Entonces, creo que por ahí puede ser. Bien, pues perfecto. Si estas son las preguntas estas que tienen muchas respuestas, ¿verdad? No hay un dogma, porque efectivamente hay muchas respuestas posibles. Y eso es pues lo que usted dice, hermano Manuel o hermana Evelyn, esas son posibles respuestas de cómo el Evangelio, es decir, la misma persona de Cristo sigue dando respuesta no solo al problema del pecado, el pecado o la incredulidad, sino también a toda nuestra vida posterior como creyente. Y ese ejemplo es justamente el ejemplo clásico, es decir, cuando un matrimonio está en crisis, lo que necesita es el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Que el marido debe amar a su esposa así como Cristo
¿Qué es lo que dice? Amó y se dio a sí mismo por la iglesia hasta el punto de morir. Y la esposa debe sujetarse a su marido así como la iglesia se sujeta a Cristo su Salvador. ¿Se fija o no? Eso es el Evangelio, que Cristo murió por su iglesia en este caso. De esa manera nos negamos los esposos a nosotros mismos para poder con la luz del Evangelio y de la cruz también servir a nuestras familias. Perfecto, muy bien. Y si hay problemas no sé, de necesidad, de insatisfacción, uno le dice, yo soy el pan de vida. Cristo dijo, yo satisfago todo tipo de hambre, de anhelo que tú puedas tener. Perfecto. ¿Alguien más quiere ayudarnos con posibles respuestas? Pastor, ¿Sí? Hermano Raúl. la codicia. Mire, yo ayer llevaba un mensaje, el Salmo 73, de cuando David hablaba de que casi se deslizaron sus pies por desear, digamos, la prosperidad de los impíos. Entonces, yo decía, bueno, algo ocasionó eso en David, ¿cierto? Algo tiene que haberlo ocasionado para ver y desear quizá lo que el impío tenía, porque algo lo ocasionó, pero la diferencia está que él recapacitó. O Dios lo hizo recapacitar, no sé, ese es mi pensamiento, que Dios le hizo recapacitar y lo hizo ponerse en su lugar a lo mejor y conformarse quizás con lo que tenía. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que a veces codiciamos, pero la misma palabra nos da a entender que cuál es la actitud que debemos tomar y que eso no esté en nuestro corazón. Y igual del matrimonio, que yo creo que el matrimonio común y corriente, todos tenemos problemas, crisis, ya sea cristiano o no, pero la diferencia está en que el matrimonio cristiano nos apoyamos a través de la palabra y solucionamos los problemas, digamos, las diferencias que podemos tener a través de la palabra. La palabra nos enseña cómo debemos llevar nuestro propio matrimonio. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Un matrimonio que no tiene a Cristo en su corazón puede separarse, pero ahí está la diferencia. Cuando Cristo está en nuestro corazón, nos hace ver la diferencia y obviamente nos hace ver nuestros errores y solucionar los problemas, ya sean matrimoniales o todas estas cosas que vienen a nuestro corazón, la codicia, qué sé yo, y nos hace ponernos en nuestro lugar y nos abre como los ojos para ver que lo que Dios nos ha dado es lo mejor. Ese es mi pensamiento, pastor. Bien, gracias hermano ahí, Raúl, por su respuesta a cómo el Evangelio puede ayudarnos con la codicia. Jimena levantó la mano, me apareció aquí un aviso. Yo, es Pablo, ya sí, que está ahí con el nombre Jimena. Cuéntanos, Pablo. Mira, por ejemplo, en la primera letra, buscar erróneamente la aceptación y aprobación de los demás, en el Evangelio podríamos encontrar, el ejemplo de Jesús, que efectivamente lo llevó finalmente a la muerte, que si él hubiera buscado la aceptación del resto, no hubiera tenido que morir. Hubiera dicho, sí, yo en realidad no soy hijo de Dios, tranquilo, no se problemen por nada, y me voy tranquilito a mi casa. Sin embargo, él se mantuvo firme a sus ideas, o a su mandamiento en realidad, que era predicar el Evangelio y mostrar el Evangelio a todos, e incluso le llevó a la muerte, sabiendo él que iba a tener que sufrir y sabiendo lo que le iba a pasar. No tuvo problema con eso, y eso podría ser un ejemplo para nosotros, porque nosotros también podríamos dejarnos caer o en algún momento decir, no, o sea, que en realidad, o ir con el mundo, ser más flexible, para no tener problemas y que el resto de las personas no acojan más. Y no evitaríamos muchos problemas seguramente con ese tema. Pero tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no se quiso evitar ningún problema y continuó con su misión tal cual su Padre lo había encomendado. Entonces, yo creo que en ese momento podremos tomar a Jesús como ejemplo para
para dejar de buscar erróneamente la aceptación y la aprobación de los demás. Bien, perfecto. Gracias, hermano Pablo, ahí para dar respuesta del Evangelio de Cristo mismo a uno de estos problemas que tenemos los creyentes.